Le comentamos que la Suprema Corte de Estados Unidos se pronunció sobre si Donald Trump, expresidente de Estados Unidos y virtual candidato republicano para volver a la Casa Blanca, tiene inmunidad ante los juicios que enfrenta. La Corte dijo que sí, tratándose de actos oficiales, y que no cuando no son actos oficiales. Pero ¿qué significa esto en los hechos? Lo vamos a platicar con nuestro colega, compañero y amigo Andrés Oppenheimer. ¿Cómo estás, querido Andrés? Hola Pascal, gusto en saludarte. Pascal, esto significa que el expresidente Trump tiene, no me acuerdo si los gatos tenían 7 o 9 vidas, pero cualquiera sea el número, es increíble cómo se viene salvando de una tras otra, porque esta es una victoria legal muy grande para él. Como tú lo acabas de decir, la Corte Suprema dictaminó que los expresidentes tienen inmunidad parcial contra juicios por cosas que hicieron oficialmente durante su presidencia. ¿Qué significa esto? En los hechos, Pascal, significa que la Corte va a patear para atrás, o sea, enviar de regreso a las cortes inferiores el caso específico de Trump, pero al dictaminar que en general los expresidentes tienen inmunidad parcial contra juicios por cosas que hicieron durante su presidencia, lo que están haciendo en términos concretos, en términos electorales, digamos, es patear el tema para atrás, lo que va a significar varios meses de retraso, y en la práctica esto significa que el juicio por la participación de Trump y su presunto aliento a los conspiradores que tomaron el Capitolio el 6 de enero del 2021 no va a producirse antes de las elecciones de noviembre. O sea, va a ser muy probablemente el año que viene, hasta cuando las Cortes Inferiores dictaminen sobre este caso. Y eso, Pascal, es una gran victoria legal para Trump, porque si él gana las elecciones, desaparece todo este tema. Lo que puede hacer es pedirle a su fiscal general que desestime el caso y ya, de una firma le da un carpetazo y desaparece todo este tema, o él podría indultarse a sí mismo y también desaparece el tema. Entonces, en pocas palabras, Pascal, lo que hizo la Corte Suprema de mayoría conservadora, con 3 miembros nombrados por él mismo, es, de hecho, postergar una decisión sobre este caso concreto hasta después de las elecciones de noviembre. Ya, bueno, entonces no tiene nada de qué preocuparse de aquí a noviembre, podemos decirlo de esa manera, desde el punto de vista de los juicios que enfrenta. Podrá ir a las elecciones sin tener que preocuparse de estos juicios. Bueno, tiene otros 3 juicios pendientes. En uno, como sabes, ya fue condenado Sí. por una corte estatal, la de Nueva York. Es el caso el que se lo acusó de falsificar registros comerciales para encubrir un soborno a la actriz porno Stormy Daniels. Ahí ya fue condenado. Y ese es un caso estatal. Lo interesante del caso, Pascal, es que este caso, que parecía el menor de todos, el más insignificante, puede resultar, si gana Trump las elecciones, en el mayor dolor de cabeza para él, Ujú. porque es el único en el que no podría indultarse. Los presidentes de Estados Unidos pueden perdonarse a sí mismos en casos federales, pero no en casos estatales. Y de los 4 casos que enfrenta Trump, este caso de Nueva York, en el que fue condenado, es el único estatal, o uno de los pocos estatales. Y ahí no podría perdonarse a sí mismo. Mm. Pero bueno, como tú dices, este anuncio de hoy de la Corte Suprema, que es muy importante, de hecho, lo pone a salvo a Trump, por lo menos hasta las elecciones, pero sienta un precedente, yo diría, y ahora como reflexión, Pascal, muy preocupante, porque si los presidentes tienen inmunidad, aunque sea parcial, para todo aquello que hacen como presidentes, ¿qué detendría a un futuro presidente, a Trump o cualquier otro, de mandar a Pues asesinar a sí. un opositor Ujú. político o hacer cualquier otra cosa? Pues sí. Oye, ¿y esta inmunidad también aplica para casos de la justicia estatal Eh, o nada más que yo federal? sepa,
Yo creo que federal, Ujú. porque son casos en que el presidente actúa en su calidad oficial. Sí. Y sí, cuando un presidente actúa en un caso oficial en un estado determinado, actuó en capacidad de presidente, de manera que sí. Bueno, pues vamos a seguir esto con mucha atención. Nos queda un minutito y medio. ¿Ha progresado la discusión desde el jueves pasado, jueves en la noche, de una eventual sustitución de Joe Biden como candidato demócrata? No, Pascal, el Partido Demócrata, la familia de Biden lo respaldó en una reunión privada ayer domingo y la cúpula del Partido Demócrata está haciendo mucha presión ahora para dar vuelta a la hoja y decir de que esto fue un traspié temporal, una laguna mental, que todos tenemos una mala noche, pero como tú sabes, hubo un editorial oficial del New York Times, no una columna de la opinión, Sí. sino un editorial pidiendo que Biden se haga a un lado. Los funcionarios del Partido Demócrata, hablé recién con un demócrata que está muy metido en todo esto en Washington y me decía que el New York Times no decide quién es el candidato demócrata, que la vez pasada el New York Times apoyó a otro candidato demócrata y resultó ganando Biden. Pero la respuesta rápida a tu pregunta, Pascal, es lo que ha pasado desde el jueves es que el Partido Demócrata, la cúpula del Partido Demócrata está Sí. tratando de contrarrestar esto diciendo que fue una mala noche y hay que seguir adelante. Eso les puede funcionar a menos que Biden tenga otro lapso como el que tuvo Ujú. el jueves. Y ahí sí creo, Pascal, que ya el clamor por un sustituto sería Bueno. muy difícil de frenar. Muy bien, Andrés, pues te agradezco mucho que me hayas tomado la llamada. Muy amable. Gracias, Pascal. Hasta siempre. Gracias.